Buenas amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición de su programa Los Reporteros. Les saluda Percy Taira. Hoy vamos a tratar sobre cómo y dónde nos informamos los jóvenes para saber sobre la situación de nuestro país. Vamos a tratar los diversos medios de comunicación y en especial aquellos que por la actualidad, por la modernidad, se están haciendo cada vez más populares, como es el caso, por supuesto, de Internet. Y bueno, presento a mi compañera Melissa Mesa, que nos va a decir a quiénes vamos a tener de invitados para tratar estos temas. Melissa. Hola Percy, ¿cómo estás? Así es, y en esta ocasión nosotros vamos a conversar un poco con Jacqueline Fox, ella es periodista, y también vamos a tener una entrevista por BTR con Karina Miranda, ella es gerente de proyectos de Ipsos Apoyo. Y como siempre, Gabriel Herencia nos va a dar y nos va a hacer los comentarios del chat. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, al igual que estaremos pasando los diferentes BTRs sobre las encuestas que se hizo. Algunos hoy mismo en la mañana con la misma camisa. Sí. Bueno, ya van a ver el video, esta entrevista que hemos grabado hoy, más temprano, justamente como decía Melissa, a Karina Miranda, gerente de proyectos de Ipsos Apoyos, a quien le preguntamos justamente sobre este tema, ¿no? Ellos realizaron un estudio para saber cuáles son los medios de comunicación que más usan los jóvenes, ¿no? Lo revelador en todo caso de este nuevo estudio ha sido cómo ha incrementado el acceso a Internet en algunos casos y cómo ha incrementado el uso de este nuevo medio de comunicación por los jóvenes como una manera de estar más informados, como una manera de entretenerse, entre otros aspectos, ¿no? Melissa. Bueno, en este caso vamos a presentar este BTR, la entrevista a Karina Miranda, y por favor, adelante. Muy buenas amigos y amigas de Los Reporteros. Hoy nos encontramos en las oficinas de Ipsos Apoyo para conversar con Karina Miranda, gerente de proyectos de Ipsos Apoyos, que nos va a hablar sobre un estudio que ha realizado esta empresa, esta institución, en relación a Internet y la incidencia que tiene este nuevo medio de comunicación en los jóvenes, ¿no? Y en la población total del país. Muy buenas, Karina, ¿cómo estás? Primero nos gustaría saber ¿cuán grande es la cobertura de Internet en el país y cuánto es usado este medio en nuestro país, ¿no? En la población total? Nosotros hemos hecho un estudio acerca de usos y actitudes hacia Internet, que en la población en general, digamos de 8 hacia 70 años, y vemos que en los últimos años ha habido un crecimiento considerable, ¿no? Alrededor del 62%, enfocándonos en Lima, son internautas. Son personas que acceden a Internet por lo menos una vez al mes. Estos porcentajes evidentemente crecen en la población adolescente y joven. Los adolescentes entre 12 y 17 acceden a Internet en un 96%, es decir, casi todos. Y los jóvenes de la misma manera, ¿no? Entre 18 y 24, 88% de ellos son internautas. Estos números han ido aumentando desde los últimos 2 años. Luego investigamos también cuál es el motivo por el que la gente entra a Internet, y nos dicen principalmente que es buscar información. Esto está ligado un poco a la edad, los jóvenes vinculados a las tareas académicas, ya sea del colegio, de la universidad, o buscar información en general, ¿no? Ya las personas más adultas relacionadas a su actividad laboral. Sin embargo, hay un porcentaje también importante que entra por entretenimiento. Y eso está vinculado a chatear, por ejemplo, al uso de correo electrónico o buscar distintos tipos de información que sean de interés de la persona. Digamos, buscar información 23%, ¿no? Chatear 15% y buscar información diversa 14%, información laboral 13%, y así vamos teniendo bajar música, fotos, videos, 9%, el mismo porcentaje que recibir y mandar mails. Y luego ya en menor medida aparecen los juegos en red, también como actividades que realizan los internautas. Algo que es importante mencionar es que la tendencia de Internet en el hogar todavía es algo que está muy relacionado a las clases medias y altas, ¿no? Si bien la penetración ha incrementado con los años, tenemos que el nivel A tiene el 96% tiene Internet en el hogar.
Esto, por ejemplo, difiere del nivel D y E, en donde solo un 14% manifiesta tener internet, ¿no? Ojo que estos datos son solo en Lima metropolitana. Si vamos a nivel nacional, evidentemente los números decrecen. Y, por ejemplo, algo que ha aparecido también en los últimos años es la tendencia de internet en el celular, ¿no? Esto solamente un 12% de los limeños manifiestan que lo tienen, de los internautas limeños, y está concentrado principalmente en el nivel alto. ¿Qué tipo de información es la que buscan? ¿Qué tipo de información? ¿Qué tipo de medio? No sé, radio, televisión, buscan en internet. Lo que manifiestan las personas en realidad es que está más vinculado a su interés particular, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes y jóvenes para las tareas del colegio o tareas de la universidad. Y luego reportan, no sé, por ejemplo, en menor medida, ¿no? Uso de blogs, acceso a diarios por internet, o temas ya más específicos de deportes, o de cine, o de películas, digamos, eso ya en menor porcentaje según el interés de cada persona. En el 2010 tenemos un 46% que nos dice que alguna vez ha visitado un blog, ¿no? Esto ha incrementado, nosotros tenemos la medición desde el 2008 al 2009 al 2010, tiene una tendencia ascendente. Y vemos aquí la diferencia por nivel socioeconómico, ¿no? Los niveles más altos, en la medida en que tienen mayor acceso a internet en el hogar, tienen un uso diario, pues tienen más posibilidades de visitar blogs, por ejemplo. Un 79% del nivel alto menciona que conoce el tema, lo ha escuchado alguna vez. Tenemos el dato de televisión específicamente y solo un 20% menciona que ve televisión en internet. Y son canales, digamos, de señal abierta, que es lo que ve. América Televisión aparece en primer lugar, luego ATV, luego Frecuencia Latina y luego CMD. Son las menciones que han manifestado los participantes, ¿no? Bueno, y en el caso, decías, las redes sociales. En el caso de las redes sociales, más o menos la mitad pertenece a alguna red actualmente, 53% de los internautas. Esto nuevamente tiene porcentajes mayores en los niveles más altos y está sí acumulado en los adolescentes y los jóvenes, ¿no? El 74% de adolescentes cuenta con una red y el 70% de los jóvenes, ¿no? Va disminuyendo a medida que aumenta la edad. En el caso de los jóvenes, ¿cuál es su principal motivo, digamos, para tener una red social? Principalmente sería entretenimiento y poder interactuar con sus amigos y compañeros, ¿no? Porque tenemos una pregunta en la que decimos, ¿qué hace usted? ¿Qué actividades realiza en su red social? Y lo que mayormente mencionan es subir fotos, por ejemplo, o crear álbumes o escribir en los muros de sus amigos. Entonces, uno está en relación con las personas cercanas, con gente que uno conoce, y lo que hace es transmitir información de sus actividades, de sus viajes, etcétera, con sus amigos y además también enterarse de las actividades que hacen ellos, ¿no? Algo que hemos visto es, como dijimos, la tendencia de red social es mayor en los niveles más altos, ¿no? Y dentro de las redes, que evaluamos dos principalmente, que es Hi5 y Facebook. Hi5 tiene mucha más penetración, 77% entre los jóvenes, el Facebook solo 21%. Esa diferencia es muy marcada si lo analizamos por nivel socioeconómico. En Hi5 los niveles más populares tienen porcentajes por encima del 80%, ¿no? De gente que tiene Hi5, mientras que el Facebook, el nivel alto, tiene el 76% del nivel alto dice que tiene Facebook. Y ya luego baja 39% nivel B, 16% nivel C y ya en menor medida los niveles D y E. Al parecer Facebook ha calado rápidamente, expansivamente, pero todavía sigue concentrado en las zonas, en los sectores más populares, ¿no? En la medida en que es una red que se actualiza muchísimo más rápido y la gente va comentando y esto,
uno tiene que tener un acceso, digamos, inmediato, ya sea por el móvil o porque en casa puede conectarse en cualquier momento, ¿no? Siendo que esto todavía es un privilegio de las clases altas, entonces esta red está concentrada en el nivel alto. ¿Cuánta parte del tiempo, de su tiempo, los jóvenes pasan en Facebook, por ejemplo, en las redes sociales? No tenemos exactamente cuánto pasa en redes sociales, pero la conexión a internet en general oscila entre 1 hora, hora y media diario, ¿no? De internautas. Para cualquier motivo. Para cualquier motivo, sí. ¿Algo que te haya sorprendido de algunos datos, algunos datos que haya revelado este? Yo creo que algo que es importante ser conscientes y tener en cuenta es que el acceso a internet, si bien es cierto ya se ha difundido por el uso de cabinas, por ejemplo, uno puede entrar desde una cabina pública o desde su centro de trabajo, su centro de estudios, etcétera. La facilidad para entrar a esto sigue siendo un privilegio de las clases más altas, ¿no? Porque no es lo mismo que uno pueda acceder desde su casa a que tengas que salir, ir a una cabina, pagar. Y entonces todos los medios que se difundan por internet estarán en primer lugar concentrados a estas clases más altas que pueden entrar a internet de manera mucho más cómoda, con mayor frecuencia. Eso por un lado, ¿no? Y luego, digamos, si bien internet ha ido aumentando con los años, la televisión y la radio siguen siendo los principales medios de comunicación, ¿no? Para los jóvenes y para la población en general. Uno ve tele todos los días, señal abierta, ¿no? Por el cable todavía está concentrado, al igual que internet, a los niveles altos. Y también está expuesto y escucha radio todos los días, ¿no? Muy de cerca está internet y ya luego en menor porcentaje aparecerían los diarios. ¿De cuánto estamos hablando? Por ejemplo, señal abierta, tenemos un 92% de gente que ve tele, ¿no? 89% radio y casi en similar porcentaje, 88% internet. Diarios baja a 66%. Eso para adolescentes. Pero para jóvenes mayores de 21 años, televisión 96%, radio 86% y un poquitito más abajo con 81% internet. Diarios estarían en el tercer lugar con 75% y en último lugar televisión por cable. Bueno, eso ha sido nuestra entrevista con Karina Miranda, gerente de proyecto de Ipsos Apoyo, que nos ha hablado justamente sobre la importancia de internet en los jóvenes como medio de información, como medio de buscar información y bueno, y la cobertura, ¿no?, que tiene en nuestro país este importante medio de comunicación. Bueno, como hemos escuchado aquí en esta breve entrevista con Karina Miranda, pues bien, en el estudio, para resumir, ¿no? En este estudio, cuando se le hizo la consulta a los jóvenes de 21 a 35 años, ¿no?, cuáles son los medios que más usan para informarse, para divertirse, para recrearse, o lo que fuere, lógicamente la televisión, la radio y los diarios siguen siendo pues los principales medios con los que un joven de estas edades, ¿no?, 21 a 35 años, se informa. Sin embargo, ya ha comenzado a aparecer nuevos medios de comunicación, como es la televisión por cable y el internet, ¿no? Por ejemplo, en 2011, la mayoría de los encuestados, un 96% de los encuestados decía que se informaba por la televisión, un 86% decía que escuchaba radio, un 75% diarios. Bueno, y el cable ya ocupa el 70% de personas que dice que han visto o ven cable regularmente. En el 2001, por ejemplo, esta cifra era 50%, ¿no? Y bueno, internet también ha sufrido, o digamos, se ha visto beneficiado con un incremento bastante importante. En el 2001 era 38% de gente que decía que por lo menos usaba internet una vez al mes. Y bueno, ahora en el 2011 es un 81% que dice que usa este nuevo medio de comunicación. Así que bueno, lo importante, lo resaltante de este estudio es que internet cada vez se está metiendo más en por lo menos en este grupo generacional, bueno, en lo que es la actividad que realizan, es la necesidad de informarse y todo este tipo de elementos, ¿no? Internet.
Bueno, sí, pero sí, algo también que había que rescatar era que el 53%, si es que no me equivoco, de internautas tienen o participan en alguna red social, pues, ¿no? Si bien es cierto, lo hacen para entretenerse o en todo caso contactarse con algunos amigos, sí, de esta forma, indirectamente, sin que se den quizás ellas cuenta, también se están informando de los últimos acontecimientos del día, pues, ¿no? Entonces hay una difusión bastante masiva de la situación actual en el país, donde los jóvenes, quizás sin la mínima intención, están participando, ¿no? Es algo muy importante también que hay que rescatar de el resultado que nos ha dado Ipsos Apoyo. ¿Qué opinas, Gabriel? Yo opino que, bueno, ustedes saben que yo vivo y respiro el internet, ¿no? Yo soy el que siempre propone de que el internet va a tener un rol mucho más vital en los próximos 2-3 años en el día a día, no solo en el sector A o no solo Lima, como el informe salió más sobre, pero sino también como nosotros trabajamos, educamos, nos divertimos. Pero hablemos más de nuestro tema, primera infancia. En la educación va a ser vital, especialmente para la gente que no las distancias sea dificultad. Podemos hasta incluir programas en el que de las mismas casas los padres, cuidadores, hermanos pueden ayudar a cuidar y educar a los de 0 a 5 años, ¿no? Sin obstante, nunca obviando la falta de tener una madre o alguien que los cuide lo importante. Pero la productora me está diciendo un mensaje muy importante. Bueno, sí, que tenemos que ir al corte, pero antes solamente un pequeño datito que está en este estudio, para ver en el caso de los diarios, ¿no? Es un dato que me pareció muy curioso, ¿no? Entre 21 y 24 años, el 39% de esta población, de 21 a 24 años, señala que lee su diario preferido, el diario que lee es el Trome, con 39%, le sigue El Comercio con 24%, le sigue Ojo con 8% y Perú 21 con 8%. Entre las edades de 25 a 29 años, el primer diario es Trome, también con 37%, le sigue El Comercio con 23%, Ojo con 10% y Perú 21 también con 5%, ¿no? Como bien dijo Gabriel, estos datos son de Lima, de una población de Lima. Bueno, ahora sí nos vamos rápidamente al corte, a la pausa promocional.
Bueno, bienvenidos nuevamente aquí en su programa Los Reporteros. Bueno, como le anunciamos, hoy estamos tratando el tema cómo y dónde nos informamos los jóvenes sobre la situación del país, ¿no? Hemos tenido en el primer bloque pues una entrevista hecha a Karina Miranda, ¿no? Gerente de proyectos de Ipsos Apoyo, que nos ha dicho que si bien los jóvenes siguen teniendo como preferencia la radio, la televisión o los diarios para informarse, digamos, ha mantenido su nivel de influencia, cada vez Internet, por ejemplo, está teniendo más influencia sobre estos jóvenes, ¿no? Bueno, ahora nos acompaña Jacqueline Fox, periodista y profesora de la Universidad Católica, para justamente tratar sobre este tema, ¿no? Hola, bienvenida. Gracias. Bueno, te lanzo la pregunta, ¿no? ¿Cómo y dónde nos informamos los jóvenes actualmente, ¿no? Sobre la situación del país, la radio, la televisión? ¿Seguimos los jóvenes informándonos por los noticieros, por ejemplo, de la mañana, por los diarios que vemos en el kiosco, compramos diarios, leemos más, o ya Internet, como hemos visto según algunas de estas cifras de apoyo, está teniendo cada vez más importancia dentro de esta información? Parece que en algunos sectores socioeconómicos sí es más importante Internet. Yo estaba revisando justo ahora una encuesta reciente, la encuesta nacional de hogares del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que destacaba la penetración de Internet en Lima y también mostraba cuán bajo es el uso de Internet en zonas rurales. Entonces, si hablamos de jóvenes universitarios, por ejemplo, en general en el país, más de la mitad de universitarios usan Internet. En cambio, la población rural tiene menos de 10% de acceso a Internet. Con respecto al uso de televisión, radio, periódicos físicos o impresos, por decirlo de alguna manera, yo de lo que puedo dar cuenta es de lo que yo veo en universitarios, que es a quienes yo veo semanalmente, con quienes converso porque doy clase y sufro mucho para que puedan leer noticias o para que puedan escuchar noticieros o para que puedan ver noticieros. O sea, cuesta que esa costumbre permanezca como un hábito de información, ¿no? Mi impresión es que son más ganados por las redes sociales y por ahí recién ya llegan a las noticias, ¿no? Es que aguantar algo de más de 3 minutos ya es mucho tiempo para el tiempo Internet. Para el tiempo de atención, ¿no? Sí. O sea, parece que la atención circula hacia la velocidad de la luz, se va por diversos caminos. Entonces yo me imagino pues que entre la posibilidad de estar en 10 ventanas a la vez en una computadora y tener una única pantalla, si es que uno no tiene cable, porque tampoco es que haya una gran penetración de cable en el país, ¿no? Es como menos de, nuevamente, diferencias entre Lima metropolitana, resto urbano, es decir, lo que no es Lima, por ejemplo, capitales de provincias y el resto del país rural, tampoco hay mucho contrato de televisión por cable, y la televisión de señal abierta limeña es en realidad muy restrictiva en términos de contenidos. Entonces yo me imagino que no debe pues motivar mucho usar ese tipo de programas para entretenerse o para informarse. Entonces, si es que uno tiene acceso a las cabinas o tiene Internet en su casa, seguramente eso motiva más. Pero va a crecer en la zona rural, ¿no? El Internet. Se supone que hay algunos proyectos de FITEL, que es un proyecto que se financia me parece que con una parte del impuesto de lo que se paga cuando uno paga el recibo de teléfono o de cable o de Internet. Es un dinero que debería destinarse para proyectos de acceso a tecnologías en zonas rurales. Es algo de lo que se conoce poco, pero que sí existe un fondo para ello, ¿no? Ahora, ¿esto beneficia o perjudica este uso ya casi masivo de las redes sociales, por lo menos en Lima, ¿no? Lo que es, ¿perjudica o beneficia el nivel, digamos, de información que puede tener, o la calidad de la información que puede recibir un joven? El problema es cuando un joven no tiene muchos criterios de a quién debe seguir o cuánto debe verificar la información que recibe. Entonces, yo, por ejemplo, voy a mencionar un caso concreto de una persona que ya está saliendo de la juventud y que yo hubiera imaginado que era una persona bien informada que estaba en Twitter. El día viernes que hubo las muertes en Juliaca, en Puno,
muchas personas entraban a Twitter en la noche del viernes, parecía que llegaban a su casa o recién se conectaban y veían los muertos, decían que había habido incendios, que habían atacado una botica Incafarma, etcétera. Y las personas decían, jóvenes normalmente, decían, ¿qué ha pasado? Que alguien me explique lo que está pasando en Puno. Y entonces hubo una persona, un abogado, un tuitero abogado, dijo, miento, un tuitero abogado no, un economista abogado mayor, puso un tuit que decía, así García aprenderá a no llamar perros a la gente. Y entonces una chica joven, tuitera, dijo, ¿cuándo Alan le ha dicho perros a la gente? Y entonces yo le paso los enlaces a uno de los textos del Perro del Hortelano y le dije, haz tu tarea y busca tú los otros. Entonces, algo que supuestamente era súper conocido, ¿no? Esta serie de 3 artículos del Perro del Hortelano del presidente García, esta chica ni siquiera lo tenía en mente, ¿no? Y me respondió y me dijo, ahorita los leo. Entonces, claro, lo importante en las redes sociales, yo creo que es que quienes se enteran por allí de primera mano de las informaciones, sepan bien con quién están tratando, o sea, sepan bien si la fuente de información de la que vienen las noticias es alguien que está en el lugar, es alguien que está de un lado de la confrontación, o es un mediador, o es un semineutral, o es alguien que ya verificó. Por ejemplo, ese día decían, hay 6 muertos, y un montón retuiteaban, 6 muertos, no eran 6, eran 5, pero por otro lado, por ejemplo, también hay personas que de verdad quieren entender qué es lo que está pasando. A mí me escribió un tuitero que yo no sé quién es, o sea, es alguien que a mí me sigue, y me decía, ¿me puedes explicar qué está pasando? Y entonces yo le dije, bueno, Puno es uno de los departamentos con la política más compleja del Perú, y de estos problemas, uno tenía como 2 años de antigüedad y otro tenía como 12 años de antigüedad. O sea, no es algo que haya empezado antes de las elecciones, que es cuando empezó el paro. Y claro, como 140 caracteres de Twitter no alcanzan para explicar qué estaba pasando en Puno. Entonces le mandé uno primero que decía esto y uno segundo en el que le terminé de explicar un poco más, ¿no? Con un vínculo de Wikipedia. Y con un vínculo, en realidad con varios vínculos a radios de Puno que estaban informando bien, que en ese momento estaban en línea, ¿no? Que no estaban haciendo información sensacionalista ni sesgada. En realidad yo escuchaba y los escuchaba muy cuidadosos, lamentando las muertes, llamando a la calma, etcétera, y con información a Noticias Ser, que es una publicación semanal de una ONG que tiene presencia en Puno hace muchos años y que conocía bien qué cosa estaba pasando hace tiempo. Entonces, claro, el riesgo en las redes sociales es cuando uno se confía, ¿no? De que, claro, como está en Twitter, debe estar así. Sí. Y no necesariamente. Sí, es ¿no? eso es lo que tú decías de los 140 caracteres, ¿no? O sea, todo te viene tan picadito que en 140 caracteres no puedes entender ni el trasfondo, ni lo que hay detrás. Entonces la información que te llega es terrible. Por eso hay que usar enlaces. Claro, y yo digo, no sé, estamos ya generando una cultura también ya de lo que se decía antes, ¿no? Que los peruanos solamente leen titulares. Sí. Ahora estamos cayendo quizás en una en que solamente leemos tweets y de ahí sacamos y los comentarios, ¿no? Claro. Entonces sacamos una visión totalmente sesgada, errada, superficial de lo que es la realidad, ¿no? Yo quería preguntarte, pese a este riesgo que estabas comentando sobre la información, ¿consideras tú que de repente los jóvenes creen más a los medios por internet, las redes sociales, los blogs, por ejemplo, que a los medios convencionales? ¿Crees que de repente ellos se aferran más a este tipo de información? No tengo un montón de información o un montón de casos como para ser contundente y decirte sí, les creen más. Hay algunas situaciones en las que me parece que porque alguien lo dijo, ya le creyeron, ¿no? O sea, alguien que es conocido, famoso, que tiene miles de seguidores, que porque esa persona lo dijo es ley. Eso se ve. Pero si es que esa persona se equivocó, yo no sé si es que hacen un examen de conciencia los que le habían estado creyendo a esa persona, ¿no? Esa parte del ajuste no la conozco. Pero parece que sí, que la tendencia es como a dar por sentado
lo que ahí aparece. Y por otro, o sea, quizá también tenga mucho que ver el desprestigio que están teniendo los medios de comunicación, por ejemplo, lo que acabamos de ver en las Sobre todo, últimas claro. elecciones, Exacto. que la gente ya cada vez está buscando más otro tipo de información, ¿no? A sí. veces propios personajes políticos tienen su tweet o tienen su cuenta en Facebook y ellos mismos ponen su estado, ponen su mensaje. Claro. El Y Congreso eso quizá tiene la su propio gente, Twitter, ¿no? Sí, claro. entonces la gente quizá En- prefiere más eso porque dice, estos tíos me están mintiendo. En realidad no es solamente que en las últimas elecciones la actuación de los medios ha sido pésima, sino que esto viene desde el año 99, 98, 99, 2000. O sea, ya es una historia bastante larga de un mal desempeño de los medios de comunicación. Y sí es verdad que ha habido algunas iniciativas en línea que han sido bastante más ecuánimes o posiblemente menos sesgadas a la hora de informar durante la campaña, pero así como hay eso, también hay de lo otro. O sea, también durante la campaña ha habido blogs que han tratado de crear psicosociales. Yo me acuerdo ahorita un caso que circuló mucho de una entrevista falsa a Ollanta Humala, Claro. que le hacía una supuesta entrevistadora chileno-alemana, y eso circuló, y era mentira, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, uy, mira la última entrevista de Ollanta Humala. Entonces Sí, hay esa que en tener realidad cuidado. Había salido años anterior, pero cambiando personajes. Sí. Bueno, aquí el chat ya me está renegando de por qué no respondo. Uy. Y después también tengo una pregunta personal. Marlene nos saludos desde Italia, gracias. Juan, hay varias redes sociales. Nosotros, Inversión en la Infancia Salgalú, también tenemos Twitter. También puedes contar nuestro blog con una especie de red social, dependiendo cómo definas tú. Pero el Twitter todavía estamos viendo cómo mejor utilizarlo. No estamos muy activos en eso, por eso no lo promocionamos tanto. Ya, Juana María, ¿cómo ve el accionar de los medios regionales en el manejo de conflictos? Esa es una. Andrea, el programa de Rosa María Palacios ha sido cancelado hoy. ¿Será esta una oportunidad para ver la TV por internet como un espacio para la libertad de expresión? Bueno. Carolina Piqueras, ¿cuál es el balance que usted hace sobre la participación de los PP Causa? ¿Será que esto podría ser una oportunidad para que los jóvenes se reenganchen en la política? Y finalmente, de Roberto Perea, siendo corresponsal extranjera para un medio de Brasil, ¿cómo ven ellos la lulalización del Perú y la creciente influencia de las empresas brasileñas en nuestro país? Tendríamos que hacer otro programa para la última pregunta. A ver, sobre lo primero, de los medios regionales, cómo han estado informando en conflictos, y yo quisiera referirme solamente a lo que tengo muy fresco en la mente de la semana pasada en el caso de Puno, y puedo mencionar a Enlace Nacional, que es una web que tiene periodistas en muchos puntos del Perú y que hacen un noticiero con los videos que llegan de varios departamentos. Y Enlace Nacional, en el caso de Puno, fue uno de los pocos medios que tuvo rápidamente imágenes de cómo fue el enfrentamiento en el aeropuerto de Juliaca. Y lo colocaron casi sin mucho texto, sin una posición adoptada acerca de quién era el culpable, quién estaba mal, quién perdió, quién ganó, etcétera. Era la grabación de los manifestantes que venían de un lado, los policías que venían del otro, los gritos, Sin contexto. el policía disparando, las guaracas, etcétera. Y en el caso que les mencionaba hace un momento de las radios regionales de Puno, Radio Pachamama, Radio Onda Azul, el periódico Los Andes, que en línea estaba actualizando a cada rato información, y yo veía un tratamiento muy profesional el viernes en la noche por parte de estos medios puneños, ¿no? Y yo decía, todos ellos estaban trabajando hasta muy tarde en la noche, y aquí los medios de Lima
estaban así, o sea, casi no ponían nada desde la tarde, ¿no? Desde que salió la Premiera a anunciar las medidas que iban a publicar decretos, etcétera, los medios puneños estaban muy activos en informar con seriedad. Y entonces, para ese caso, yo vi una información cubierta de manera profesional. No siempre eso ocurre, o sea, muchas veces los medios regionales toman partido por un lado y muchas veces alientan también la movilización, se les escapa la violencia, a veces se les descontrola una movilización, pero para el caso de Puno el viernes pasado, yo nada más estaba satisfecha de que estos medios locales hubieran sido tan profesionales a la hora de abordar lo que ocurrió, que fue tan delicado, ¿no? Tenemos que ir a un corte promocional, sí. Quedan pendientes las preguntas que Gabriel, y su pregunta personal también queda pendiente. Bueno, vamos a un corte promocional y regresamos aquí en el programa Los Reporteros. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. José Saramago alguna vez dijo: dejémonos llevar de la mano del niño que alguna vez fuimos. Y Nietzsche nos sugería hacer las cosas con la seriedad que ponen los niños al jugar. Quizás no vamos a ser muy serios, quizás tampoco vamos a jugar mucho, pero sí vamos a investigar un poco en la infancia de personajes importantes de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestro país. Y esta vez tenemos un invitado de lujo. Realmente es un honor poder conversar con una de las figuras más importantes de nuestra canción popular, de la canción popular peruana, don Luis Abanto Morales. Bueno, continuamos aquí con nuestro programa Los Reporteros. Hoy estamos tratando el tema cómo y dónde se informan los jóvenes sobre la situación del país, y para eso tenemos como invitada a Jacqueline Fox, periodista y profesora de la Católica. Bueno, quedaron algunas preguntas pendientes del chat. Sí, en el último capítulo, no. Falta la de Andrea sobre Rosa María Palacios. Cómo podemos buscar si la internet ahora es un buen recurso para noticias verídicas. Está el de Carolina Piqueras, de cuál es el balance que se hace sobre la participación de los Pepe Causas. Roberto Parea, siendo corresponsal extranjera en medio de Brasil,
cómo ven la ruralización del Perú. Eso creo que puedes hacer un formato Twitter. Bueno. Y la última que nos Con acaba de links. llegar, Con links. de María Andrea Pérez. Nosotros como jóvenes queremos más info sobre medio ambiente, el uso de nuevas tecnologías y cosas menos amarillentas. ¿Dónde puedo acudir para buscar esa información? Sobre lo primero, acerca de la salida de Rosa María Palacios de Canal 4, yo lo primero que le sugería a las personas que conozco de La Mula era que le ofrecieran a Rosa María de Palacios un espacio en La Mula. No sé si tendrán el dinero para hacer eso, pero podría ser una opción, ¿no? Si es que un canal de señal abierta no llama inmediatamente a Rosa María Palacios, o si Radio Capital no cambia el formato del programa Rosa María Palacios, que podrían cambiarlo, ¿no? En ese punto es interesante porque yo no siendo partidario de ninguno, pero de esta profesional yo he escuchado varios comentarios entre lo buena y verídica que es, como completamente lo contrario, como algo también más o menos en el medio. Entonces, siempre es difícil encontrar a alguien en los medios que convenza a todos. Exacto. Sí, pero definitivamente si es que ella no fuera requerida por otro medio, o sea, si rápidamente no se reinsertara un medio, evidentemente va a haber allí un espacio importante en los medios en línea para poder abordar de manera seria algunos de los temas que abordaban en el programa de Rosa María Palacios la mayoría de sus reporteros, ¿no? O sea, lo que uno podría decir siempre a Rosa María Palacios es que estaba bien informada para hacer entrevistas. O sea, uno podría discrepar muchísimo con sus puntos de vista, pero de que tenía información completa para las entrevistas que ella hacía, eso es incuestionable, ¿no? Y varios de sus reporteros también cubrían la información del día de manera completa. Sobre lo segundo, de el balance de los pepecausas y si es que este movimiento que vimos en torno a Pedro Pablo Kuczynski significaría el nuevo interés o un nuevo interés por los jóvenes en la política. Incluso además mucho en las redes sociales, ¿no? Sí, pero bueno, PPK se fue de la campaña y eso se diluyó, ¿no? Desapareció. Incluso alguna parte de los pepecausas después empezaron a apoyar la candidatura de Keiko Fujimori y el encargado de las redes sociales de PPK pasó también a apoyar la campaña de Keiko Fujimori. Y luego, una vez que no ganaron ellos, pues todos estos chicos volvieron a sus cosas de siempre, ¿no? Parece que hay algunos que la política en nuestro país, como todavía no está organizada en torno a partidos, o sea, recordemos que PPK empezó su campaña como en enero, ¿no? O sea, todo empezó ahí. Él no tenía un partido, hicieron una cosa que se llamaba la Alianza para el Gran Cambio, así como los fujimoristas en cada elección tienen un nombre diferente, y dado que aún no tenemos partidos políticos sólidos, o porque los partidos políticos que eran sólidos han venido decayendo en los últimos años, es un poco complicado que la organización o la actividad partidaria de los jóvenes se inscriba en instituciones. No las hay. Entonces uno tampoco puede casi presionar a los jóvenes y decirles, participa. ¿A dónde van a entrar? Si los partidos o las organizaciones políticas solo se activan medio año antes de que haya elecciones. Falta que haya allí un proceso diferente que permita que ellos entren en dinámicas políticas que no existen. Y acerca de la lulalización, bueno, efectivamente en Brasil hay un interés muy fuerte, especialmente por parte del Partido de los Trabajadores, en el nuevo presidente electo del Perú. Hay incluso un documento del Partido de los Trabajadores que publicaron el año pasado, que publicó la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores, que decían ellos que no debían dejar que en América Latina ganara una presidencia más algún partido de derecha, que los siguientes presidentes deberían ser de la izquierda latinoamericana. Entonces, en ese sentido, Humala ha cumplido con uno de los objetivos que planteaba la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores. Humala, cuando ha estado de visita en Brasil, ha repetido muchas veces cuán estratégico es Brasil para el Perú.
y hay muchos negocios de por medio en esto, ¿no? O sea, están las hidroeléctricas, están las construcciones, los megaproyectos de carreteras, de represas, de X partes del tren eléctrico, etcétera. Entonces hay mucho dinero de por medio, y este es un lado de las cosas sobre las cuales va a tener que haber vigilancia durante el gobierno de Ollanta Humala, y también va a tener que haber vigilancia acerca de si los objetivos sociales que se han prometido, esto de Cuna Más, el alza del sueldo mínimo vital, la pensión 65, tantas iniciativas que son similares a las que Lula hizo de inversión social, ¿se cumplen o no se cumplen, ¿no? Y la última pregunta de esta televidente, ¿se dice televidente en Intervidente. Intervidente. Que pedía dónde podía haber información que no fuera amarilla y sobre medio ambiente. Hay bastantes lugares en realidad, pero yo sugeriría por el momento 2. Hay una iniciativa del Instituto Prensa y Sociedad, que es una ONG, que ha sacado hace como unos 3-4 meses una web donde hay una gran cantidad de información de contenidos sociales, y muchos de estos vinculados con medio ambiente. Entonces, la mejor manera de buscar es Instituto Prensa y Sociedad en línea, y ver allí el especial que ellos tienen con unos reportajes muy, muy sólidos. Y la otra web que yo sugeriría con respecto a cobertura de medio ambiente, pero relacionada con conflictos sociales en el país, es Noticias SER, que es de una ONG que se llama Servicios Educativos Rurales. Ahora, justo nos anuncian que tenemos ya listo un BTR. Hemos hecho una encuesta, hemos salido a la calle, hemos encuestado a muchos jóvenes para preguntarles justamente esto, ¿no? ¿Cómo y dónde se informan? Melissa. Sí, vamos a ver el BTR entonces. En internet, en radio, en televisión, en diarios, hoy en día la información está en todos lados. Pero ¿qué es lo que usan más los jóvenes para informarse? Internet. Claro, porque ahí encuentras mejor informaciones, más informado, política, deporte y bueno, y algunos trabajos de universidad. La verdad que la radio y el periódico, más la radio y el periódico que la TV, ¿no? Que la verdad que hay muchas noticias que no traen nada bueno al Perú, pues, ¿no? Y la verdad que es más recomendable leer el periódico y así un poco te actualizas, y aparte que hay todo, pues encuentras de deportes hasta cultura. La radio, la televisión y el periódico. Cuando voy al trabajo, el periódico, todos los días. Televisión, los diarios. La política, me gusta mucho la política, sobre eso mayormente. Internet. Noticias. Locales, sí. Locales e internacionales, nada más que todo. La televisión y el internet. ¿Sobre qué temas son los que más te informan? Música. Internet. ¿Y sobre qué temas son los que más? Actualidad, deportes, bueno, secciones políticas, pero más que todo eso. Periódico, noticias de televisión, política, economía. Periódico, Perú 21, el comercio. ¿El periódico más que nada? Sí. ¿Y sobre qué temas, más o menos? Política. La televisión y el periódico, más que nada. Y para informarme sobre la actualidad, lo que está sucediendo en el país. Las revistas, internet, la televisión, igualito, lo mismo, la actualidad, no sé, dependiendo, pues qué es lo que está ocurriendo. El internet, la radio, Twitter. Internet, porque para internet, así que por internet mismo me entero. Noticias sobre música, o sea, sobre cantantes, pero también todo sobre la actualidad sale en internet en el momento. La radio y internet. En general todo, cuando entras a internet puedes entrar a un montón de páginas, por ejemplo el comercio, ahí puedes ver todas las noticias pues, que quieras. Como el periódico, tal vez por medio de la televisión, internet, la política, también lo que es el deporte. Internet, informática, autos, todos esos temas. Sí, bueno, estas fueron las opiniones, las declaraciones de jóvenes que, bueno, que hemos encuestado para saber, para conocer a través de qué medios son los que se informan, ¿no? Bueno, particularmente
Yo empecé a usar, a informarme más con internet por esta posibilidad que tienes de leer 4, 5, 6, 7 diarios a la vez, ¿no? No sé qué comentario, qué comentario tienes al respecto de lo que has escuchado. Sí, me parece que eso más o menos coincide con mi impresión, ¿no? De que eventualmente pican de otros lugares, pero lo predominante es lo que se les cruza en el camino de tratar de encontrarse con los amigos y de ver las novedades en los muros de los otros. Claro, justo lo que decía, y habíamos visto en esta encuesta de apoyo, que el motivo común era entretenimiento, era de repente encontrarse con sus amigos, pero indirectamente también se enteran de las noticias, ¿no? De los últimos acontecimientos. En este caso, por ejemplo, quería preguntarte si tú crees que por estas redes, por estos medios, va a haber una presión por parte de los jóvenes en relación a que vayan a exigir que el presidente electo Ollanta cumpla con sus promesas, pues, ¿no? O con todos los compromisos que él ha asumido. ¿En las redes? Una especie quizá como vigilancia ciudadana, no sé. Quizá una movilización, claro, ¿no? Porque mira, que sí se vio eso en Egipto, ¿no? Algo bastante interesante pasó con las redes. Claro, pero lo que pasa es que lo de Egipto fue una acumulación de años de organizaciones que habían estado trabajando en defensa de derechos humanos, en vigilancia. Lo de Egipto no fue una revolución que se gestó de una semana para otra, ¿no? Digamos fue la última gota más bien. Sí. Entonces, yo espero que sí haya ese tipo de iniciativas, porque para toda la cantidad de irregularidades y de ofertas no cumplidas que hay normalmente por parte de los políticos, el Perú debería ser una especie de observatorio, debería tener todo el mapa debería estar lleno de observatorios, de diferentes cosas, ¿no? Por región, por congresista, por todo lo dicho por el presidente. O sea, el Perú debería estar lleno así de ojos. Y es muy fácil hacer un mapa con ojos usando las redes, ¿no? Ya quisiera ver yo eso, pero no sé si lo vamos a tener. En el futuro temprano, los jóvenes ahora no van a saber distinguir qué es la televisión, radio ni internet. Ese es el futuro. Entonces, todo esto va a ser interesante verlo antropológicamente hablando de qué discuten radio, internet, cuál es la diferencia. Pero bueno, sigamos con el chat. Hay gente, ¿no? Que sigue comentando. Sí, que siguen comentando. Muy carismática sos. Rosa Azucena Ramos Flores. En internet, en estos momentos hay menos posibilidades de que el gobierno presione a conveniencia suya. Un comentario. Dice que creen que gracias al internet el gobierno tiene menos control de lo que dice la gente. Menos control. Y podemos sacar más información de ellos. O sea, nosotros tenemos más el poder de vigilancia gracias al internet. El problema es que, por lo menos para el caso de Lima, lo que ocurre es que nosotros podemos criticar, podemos denunciar muchas cosas, y por parte de los señalados o los denunciados no necesariamente hay respuesta, ni hay asignación de responsabilidades, ni hay sanciones. Una cosa que se olvidan, esto es algo que he leído bastante al respecto, es que al mismo tiempo que el ciudadano tiene el poder de decir lo que quieran decir, verídico o no, el gobierno también tiene el poder y derecho de observar, leer todo lo que se está publicando públicamente. Entonces saben exactamente quiénes son y también cómo accederlo. Que lo pueden utilizar para bien, como si están reclamando de cierto local de que todo está destrozado por cierta empresa o que no están funcionando, entonces tienen una forma más rápida de acceder en situaciones de emergencia. Sí, es un riesgo. Sí, o también lo otro puede convertirse en un estado policía de, bueno, ya sabemos en Medio Oriente las consecuencias. Sí. Continuando con el chat. Disculpa que les corte, pero aquí dice, alegadamente uno que se puso nombre Anonymous nos pregunta qué opinamos de Anonymous. Yo puedo responder de que es imposible decir yo opino tal cosa de Anonymous, porque no puedo poner una designativa a un grupo que supuestamente es conformado de ninguna cara. No es una persona, no es un grupo de personas, sino es cualquiera y todos. Es equivalente, yo diría, pero en una forma moderna, más
más política de lo que era el punk en su momento, el movimiento punk. O sea, el punk, tú eres, haces, pero el momento que empiezas a definir qué es el punk, o decir yo soy punk por tal razón, ya deja de ser punk. Lo mismo yo creo que de Anonymous. Anonymous es la gente que se junta a hackear para buscar información, para hacer una contra a lo que quedan diciendo tanto las corporaciones como las entidades, y tratar de divulgar qué es lo que ellos no están diciendo, sobre si están correctos o no. Es decir, es siempre la temática de Robin Hood. Están robando, esto es malo, en este caso información, pero lo están haciendo por un propósito en teoría mayor, es como el de salvar como a un grupo. Exactamente. Anonymous sí está asociado con Wikileaks según lo que ellos dicen. Esa es mi opinión de Anonymous. Espero que haya satisfecho a ustedes, pero finalmente tenemos la última pregunta de Marlene desde Italia. Rosa María Palacios, popular hoy, es una periodista preparada, aunque no siempre neutral. Quisiera saber qué pasó con César Hildebrand, a mi parecer uno de los mejores periodistas peruanos, objetivo, neutral. César Hildebrand se peleó con todos los empresarios de la televisión en el país y entonces ahora tiene un semanario que se publica los viernes, que cuesta 5 soles y que es autosustentado con estos 5 soles que pagan los lectores, ¿no? Porque ya no ha podido reconciliarse con ninguno de los dueños, de los broadcasters que tenemos en el país, que no quieren hacer el tipo de periodismo que hace Hildebrand, ¿no? Lamentablemente también la publicación de Hildebrand no es siempre totalmente confiable, creíble, ¿no? Hay también algunos reportajes en los que dejan muchas preguntas como que esto habría sido, esto podría ser, y entonces lamentablemente por la posición que tiene Hildebrand, a veces de tanta beligerancia con algunos poderes, no siempre todo lo que se informa en la publicación está totalmente verificado, pero sigue siendo un espacio importante de ejercicio del periodismo. Hay una pregunta que tenía ahí, no me vueltas, tú has sido blogger también. Hasta ahora soy. ¿No? Soy. ¿A qué crees tú que se debe esta crecida, este aumento de popularidades de estos blogs, de estas páginas web, digamos, alternativas, ¿no? Como Tero Marita, ¿no? ¿Por qué crees que la gente ahora está yendo más hacia eso? ¿A qué crees que se debe esta popularidad de estos nuevos portales de noticias, de investigación en la web? Allí hay por lo menos 3 tipos, ¿no? Hay algunos espacios que son que tienen algún tipo de financiamiento, que puede ser de organismos no gubernamentales, lo que algunos le llaman periodismo con una agenda predefinida por alguien y que reciben algún financiamiento de algún lugar. Luego están las personas que tienen otro trabajo y que quieren informar porque les gusta la política o les gustan los espectáculos o simplemente les gusta ser videoblogger. Y en tercer lugar, no sé, posiblemente hay algunos casos más, pero en tercer lugar podría ubicar a personas como yo, que somos periodistas y que no necesariamente en nuestros medios podemos abordar todos los asuntos que nos interesan, y podemos identificar un tiempo en el cual podemos desarrollar algún tema y colocarlo allí. Entonces, ¿te sientes uno más libre como periodista? Tienes un espacio, o sea, no necesariamente uno quizá no publica algo en un medio, no necesariamente porque el medio no le deja ser libre, sino porque no le interesa el tema y el tema le interesa a uno y no al medio, ¿no? Efectivamente hay otros lugares donde simplemente no te autorizan a publicar algo porque no es la línea, ese es otro caso. Y yo sospecho que también hay personas que mediante los blogs están buscando una vía para llegar a los medios tradicionales también. En el caso que yo recuerdo con claridad es el caso de un blog brasileño que se llama el blog de Noblat, de un periodista político que llegó a ser un periodista muy importante en varios diarios de allá, en varios diarios tradicionales, digamos,
y en algún momento perdió su trabajo y empezó un blog, porque él seguía teniendo contactos y fuentes en la política y era excelente en su cobertura. Hizo su blog, simplemente se dedicaba a eso sin ningún fondo, sino porque quería hacerlo y lo hacía bien. Y años más tarde lo llamó un medio para comprarle su blog, o sea, mete tu blog a mi periódico. Y después de algunos años otro medio le dijo, yo te pago más, mete tu blog a mi periódico. Y ahora es así, ¿no? Entonces hay algunas personas que también por esa vía de hacerse populares en el blog han llegado a otros espacios de llegada a mayor público, ¿no? ¿Se puede hablar de un periodismo bloguero, de un periodismo a futuro? Yo soy un poco cuidadosa para separar el periodismo de los blogs, ¿no? O sea, hay algunos bloggers que no tienen formación previa de periodistas y yo, digamos, a ellos no me junto así, no los pongo en mi mismo casillero, ¿no? No me gusta. Hasta que no vea que se comportan como periodistas que verifican información y que no responden a algún interés predefinido. Pero en realidad en la discusión de los periodistas acerca de lo que está ocurriendo en el mundo con la información, la mayoría de los periodistas viejos, o sea, incluso más viejos que yo, de 50, 60 años, que discuten sobre qué cosa está ocurriendo con el periodismo, en la situación de estar conviviendo con todos estos nuevos contenidos, ellos dicen que estamos caminando a otra cosa, que no sabemos cómo se va a llamar, pero sí hay una transición en tanto que hay más personas generando contenidos. Uh-huh. Sí, solamente una última pregunta. Habíamos hablado mucho sobre... o una penúltima pregunta porque luego quiere Gabriel hacer una intervención. Habíamos hablado un poco sobre los receptores, en este caso de la información, mediante las redes y Facebook, Twitter. Me preguntaba si los periodistas utilizan el Facebook y Twitter también como una herramienta de fuente. Sí, claro. Claro que sí, incluso hasta para sacar fotos que no tienes cómo encontrarlas de otra forma, ¿no? Pero sí. Corren el riesgo de, o habría alguna forma de verificar que esta fuente sea realmente cierta. Normalmente cuando uno toma información de Facebook tiene que ver la forma de verificarla por otra vía. Como son redes y redes y redes y redes, ¿no? Claro, una va entonces, por otra, entonces depende de lo que estés buscando. Yo una vez estaba haciendo una información en IDL Reporteros y iba a hablar de un consultor que era asesor a la vez de Mercedes Arauz y de PPK en la campaña. Era el asesor de comunicaciones de los dos a la vez. ¿Lo encontraste en Facebook? Y busqué su foto en Facebook. Entonces,